Matthew Evans, un hombre adinerado de casi 80 años, estaba sentado solo en su Mercedes plateado, golpeando con el pulgar impacientemente el volante. El aire acondicionado zumbaba, apenas manteniendo a raya el calor de Kentucky. Retirado y rico tras una vida de negocios en finanzas, Matthew estaba acostumbrado a que las cosas funcionaran a su favor, pero ese día se encontró varado, con una llanta ponchada, lejos de las comodidades de su mansión impecable en las afueras de la ciudad. Después de varios intentos fallidos de llamar a asistencia en carretera, suspiró y se resignó al hecho de que tendría que esperar. Justo cuando empezaba a sentir una leve frustración burbujeando, vio una figura acercándose por la carretera. Un niño, quizás de 13 o 14 años, con una camiseta deslavada y zapatillas gastadas, se acercó con una expresión decidida. Matthew observó cómo los ojos del chico se entrecerraban, examinando el auto antes de darle un asentimiento cortés pero seguro. ¿Tiene una llanta ponchada, señor?, preguntó el chico con voz firme. Sí, sí la tengo, respondió Matthew, sintiendo una extraña mezcla de alivio e incomodidad. Esperaba un poco de ayuda, pero mi teléfono no tiene señal aquí. El chico esbozó una pequeña sonrisa. Puedo ayudar con eso, dijo, arrodillándose junto a la llanta sin dudar. Mi abuelo me enseñó a cambiar una llanta el verano pasado. ¿Tiene repuesto? Matthew señaló el maletero, observando cómo el chico lo abría y sacaba las herramientas necesarias. El joven trabajó rápidamente. Sus manos se movían con una confianza tranquila que parecía ir más allá de su edad. Mientras Matthew permanecía de pie, sintió una extraña humildad que no experimentaba desde hacía tiempo. Quiso ofrecerle algo al muchacho a cambio, pero él apenas levantaba la vista, concentrado en su labor. Tras unos minutos, el chico terminó, limpiándose las manos en sus jeans y dando un paso atrás. «Todo listo», dijo simplemente, con una pequeña sonrisa de satisfacción. Matthew sacó unos billetes de su billetera, tendiéndoselos al chico. «Toma esto, realmente aprecio tu ayuda». Pero el chico dio un paso atrás, levantando la mano cortésmente. «Gracias, señor, pero no necesito nada. Solo me alegra poder ayudar». Matthew se quedó atónito, con el dinero aún en la mano, mientras observaba al chico alejarse por la carretera. La interacción lo había conmovido de alguna forma, aunque no lograba entender del todo por qué. Solo volvió a guardar el dinero en su billetera y se metió en el auto, observando por el espejo retrovisor cómo la figura del chico se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Durante el resto del trayecto, sus pensamientos no dejaban de volver al muchacho. Había en él una dignidad silenciosa, una seguridad en sí mismo que no provenía del dinero ni del privilegio, sino de algo más profundo. Esa noche, sentado solo en su lujosa casa, Matthew no podía quitarse de la cabeza la imagen del chico, alejándose sin nada más que una sonrisa. Esa noche, Matthew se sentó en el sillón de cuero de su estudio, rodeado de estantes llenos de libros que rara vez abría. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. Su cena, un filete perfectamente preparado con espárragos, yacía intacta sobre la mesa auxiliar. No podía dejar de pensar en el chico. Matthew había conocido a miles de personas en su vida. Socios de negocios, empleados, inversionistas. Casi todas las interacciones giraban en torno a negociaciones, favores y acuerdos. Siempre había un intercambio, un precio o una expectativa. Pero ese chico, ese extraño, lo había ayudado sin esperar nada a cambio, solo por amabilidad. Se recostó, tomando un sorbo de su whisky, y el recuerdo de la sonrisa confiada del muchacho se repetía en su mente. No parecía alguien que tuviera mucho, pensó Matthew. Los zapatos gastados, la ropa deslavada,
el polvo en sus manos. Todo contaba una historia. Y aún así, el chico se desenvolvía con una integridad que parecía tan rara hoy en día. A la mañana siguiente, Matthew no pudo resistir el impulso de encontrar al chico. No sabía por qué, pero algo dentro de él se sentía incompleto. Tal vez era culpa, tal vez gratitud o simplemente curiosidad. Fuera lo que fuera, se encontró conduciendo por el mismo tramo de carretera, escaneando el horizonte en busca de alguna señal del chico. Pasaron horas mientras se detenía en gasolineras y pequeños comedores, preguntando a quien quisiera escuchar si habían visto a un chico con esa descripción. La mayoría encogía los hombros o negaba con la cabeza, hasta que finalmente una mujer mayor detrás del mostrador de un pequeño café habló. Suena como que hablas de Elijah, dijo mientras se secaba las manos con el delantal. Ese chico siempre está ayudando a la gente por aquí. Vive con su mamá en Harlan. ¿Harlan? Repitió Matthew, memorizando el nombre. Gracias. El pueblo de Harlan. El pueblo de Harlan estaba a 1 hora de distancia, enclavado en las estribaciones de los Apalaches. El viaje era pintoresco, pero Matthew apenas lo notó. Su mente corría con preguntas. ¿Qué tipo de vida tenía ese chico? ¿Qué clase de familia criaba a alguien así? Cuando llegó a Harlan, las calles estaban tranquilas, bordeadas por casas modestas y pequeños negocios. Preguntó a algunos lugareños por Elijah y eventualmente lo dirigieron a una casa pequeña al borde del pueblo. La casa estaba deteriorada pero ordenada, con un porche delantero que se inclinaba ligeramente bajo su propio peso. Matthew estacionó su auto y dudó un momento, sin estar seguro de qué diría. Tomando una respiración profunda, golpeó la puerta. Se abrió un momento después, revelando a una mujer de unos 40 años. Parecía cansada, pero amable, con los ojos agudos y curiosos mientras lo examinaba. A 1 hora de distancia, enclavado en las estribaciones de los Apalaches. El viaje era pintoresco, pero ¿puedo ayudarle?, preguntó. Buenos días, dijo Matthew aclarando la garganta. Lamento molestarla, pero creo que conocí a su hijo ayer. Elijah, ¿verdad? Me ayudó con una llanta ponchada. Su expresión se suavizó al instante. Eso suena como mi Elijah, dijo con una pequeña sonrisa. Siempre está ayudando a la gente. Solo quería agradecerle, apropiadamente, dijo Matthew. Ayer no quiso aceptar nada de mí. Ella asintió y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Está en el patio trasero. Puede esperar si quiere. Matthew entró, observando los modestos alrededores. Los muebles eran viejos pero limpios, las paredes adornadas con fotos familiares y algunos dibujos a mano que parecían haber sido hechos por un Elijah mucho más joven. Era un gran contraste con su propia casa, con sus superficies inmaculadas y obras de arte caras, pero algo en este espacio se sentía más cálido, más vivo. Siguió a la madre hasta el patio trasero, donde Elijah estaba reparando la cerca. El chico levantó la vista, sorprendido de ver a Matthew. Hola, señor, dijo Elijah, limpiándose las manos en los jeans. ¿Qué hace aquí? Matthew sonrió, sintiéndose extrañamente nervioso. Quería agradecerte de nuevo. Me ayudaste cuando realmente lo necesitaba, y no he podido dejar de pensar en eso. Elijah se encogió de hombros, su expresión tranquila y genuina. No fue gran cosa, pero para Matthew lo fue, y estaba decidido a demostrarlo. Elijah se apoyó contra la cerca, con la mirada curiosa fija en Matthew. Por un momento, ninguno de los dos habló. La actitud tranquila del chico hacía que Matthew se sintiera ligeramente fuera de lugar, como si fuera él quien estaba siendo evaluado. No creo que te des cuenta de lo importante que fue, dijo Matthew finalmente, rompiendo el silencio.
La mayoría de las personas no ayudan a extraños sin esperar algo a cambio. Elijah inclinó ligeramente la cabeza, como si la afirmación lo confundiera. Yo no lo veo así, respondió. Si alguien necesita ayuda y yo puedo hacerlo, ¿por qué no lo haría? Matthew quedó impresionado por la sencillez de la lógica del chico. Miró más allá de Elijah hacia el patio. La cerca estaba reparada con madera desigual. El césped era irregular y escaso, y detrás de la casa un viejo columpio se inclinaba peligrosamente, con las cadenas oxidadas y rotas. Estaba claro que la familia de Elijah no tenía mucho, pero se las arreglaban con lo que tenían. Tienes la cabeza bien puesta, dijo Matthew con sinceridad. Tu madre debe estar orgullosa. Elijah sonrió, mirando hacia la casa. Ella trabaja duro, yo solo trato de ayudar en lo que puedo. Matthew guardó silencio por un momento, asimilando las palabras del chico. Pensó en su propia infancia, en una casa muy parecida a esa. Sus padres habían trabajado incansablemente para salir adelante, enseñándole el valor del esfuerzo y la perseverancia. Con los años, se había alejado de esas lecciones, atrapado en la búsqueda de riqueza y estatus. Ahora, parado en ese patio, sintió una extraña mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Me gustaría hacer algo por ti y tu familia, dijo Matthew por fin. Elijah se irguió, su expresión se tornó cautelosa. Estamos bien, señor. No necesitamos nada. No se trata de necesidad, insistió Matthew. Se trata de lo que es correcto. Tú me ayudaste y me gustaría devolver el favor. Antes de que Elijah pudiera responder, su madre salió al porche, secándose las manos con un trapo de cocina. Elijah, será mejor que entres y te laves antes del almuerzo, llamó. Luego sus ojos se posaron en Matthew. ¿Quiere acompañarnos? No es nada especial, pero es bienvenido. Matthew dudó, poco acostumbrado a una invitación así, pero la sinceridad en su voz no le dejó espacio para excusas. Me encantaría, dijo, siguiéndola dentro de la casa. Dentro, la cocina olía a pan recién horneado y a verduras asadas. La mesa era pequeña, rodeada de sillas desiguales, pero estaba puesta con esmero. Matthew tomó asiento, sintiéndose extrañamente fuera de lugar, con su traje a medida entre los alrededores humildes. Elijah se lavó las manos en el fregadero y se unió a ellos. Su sonrisa tranquila no desaparecía. Mientras comían, Matthew se sintió atraído por la conversación. Elijah habló sobre su escuela, sus amigos y sus sueños de convertirse en ingeniero. Su madre compartió historias sobre la comunidad, hablando con un orgullo silencioso sobre la gente que se cuidaba mutuamente. Matthew escuchó con atención, sintiendo una calidez que no había experimentado en años. A pesar de toda su riqueza y éxito, su propio hogar se sentía frío y vacío en comparación con esa casa modesta llena de risas y conexión genuina. Después del almuerzo, mientras recogían la mesa, Matthew se volvió hacia la madre de Elijah. Ha hecho un trabajo extraordinario criándolo, dijo. Tiene más corazón que la mayoría de las personas que conozco. Ella sonrió, los ojos brillando de gratitud. Gracias, es un buen chico, pero hemos tenido nuestras dificultades. Hemos aprendido a valorar las cosas pequeñas. Matthew asintió, su mente ya ideando planes. No quería excederse, pero no podía marcharse sin hacer algo por ellos. Esa familia le había dado un regalo que ni siquiera sabía que necesitaba, un recordatorio de lo que realmente importa. Matthew dejó su casa esa tarde con una sensación de claridad que no había sentido en años. De camino a su finca, comenzó a planear. No se trataba de caridad,
Se trataba de honrar el desinterés del chico y la resiliencia de su familia. Elijah y su madre merecían más que cercas remendadas y muebles desgastados. Merecían estabilidad y reconocimiento por la fortaleza que mostraban cada día. A la mañana siguiente, Matthew hizo llamadas, muchas llamadas. Se puso en contacto con antiguos colegas, contratistas y proveedores. Para el mediodía, un plan estaba en marcha. En el transcurso de una semana, camiones y trabajadores comenzaron a llegar a la casa de Elijah. Matthew se encontraba en la acera, portapapeles en mano, dirigiendo las renovaciones, mientras Elijah y su madre observaban conmocionados. No tenía que hacer esto, dijo la madre de Elijah, su voz temblorosa al ver al equipo descargar los materiales. Nos las hemos arreglado bien por nuestra cuenta. Matthew se volvió hacia ella, con una expresión sincera. Han hecho más que arreglárselas, han prosperado, pero ustedes me dieron algo que no sabía que me faltaba. Déjeme devolverles un poco. Elijah estaba más callado de lo habitual, de pie junto a su madre con una mirada pensativa. Matthew se agachó un poco para mirarlo a los ojos. Me enseñaste algo, Elijah. Ayudar a los demás no se trata de dinero, se trata de estar presente. Yo quiero estar presente para ti. Durante las siguientes semanas, la casa se transformó. El porche hundido fue reemplazado con madera resistente. Se reparó el techo y el oxidado columpio en el patio trasero fue reemplazado por uno nuevo. Dentro se pintaron las paredes, se pulieron los pisos y la cocina fue renovada con electrodomésticos modernos. Al principio, Elijah intentó ayudar con las renovaciones, cargando tablones y barriendo escombros, pero Matthew insistió en que descansara. Tu trabajo, dijo Matthew con una sonrisa, es disfrutar de ser un niño por un tiempo. Aún así, Elijah no podía evitar salir a ver al equipo trabajar, sus ojos brillando con curiosidad al observar cómo medían, cortaban y construían. Uno de los trabajadores, un hombre corpulento llamado Joe, notó su interés y lo invitó a Joe a ayudar a medir las tablas de madera. En poco tiempo, Elijah hacía preguntas sobre herramientas y construcción. Su entusiasmo era contagioso. Matthew observaba desde la distancia, sintiendo un cálido orgullo hinchando su pecho. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo significativo, algo más allá de sí mismo. La energía del chico le recordaba la ambición que una vez tuvo, antes de que la vida se convirtiera en una sucesión de salas de juntas y carteras de inversiones. Una tarde, mientras el sol se ocultaba lentamente, el proyecto estaba casi terminado. La familia estaba de pie en el porche, maravillada por la transformación. La madre de Elijah se volvió hacia Matthew con la voz cargada de emoción. Esto ya no es solo una casa, es un hogar. No sé cómo podremos agradecerle todo esto. Matthew negó con la cabeza, su tono suave. Ya me han agradecido. Me recordaron de qué se trata realmente la vida. Familia, conexión y propósito. Creo que soy yo quien debe darles las gracias a ustedes. El último día del proyecto de renovación se sintió como una celebración. Los vecinos pasaron para ver los cambios, ofreciendo sonrisas y pequeños obsequios, pan recién horneado, frascos de mermelada casera e incluso una maceta con flores. Las risas de Elijah resonaban por el patio mientras corría, mostrándoles a sus amigos el nuevo columpio y los cuartos recién pintados. Dentro, la casa que antes se sentía cansada y desgastada, ahora irradiaba vida. Matthew se encontraba en el porche delantero, apoyado contra la baranda nueva y resistente, observando cómo se desarrollaba la escena. No había sentido este tipo de alegría en años, una alegría simple y pura,
que nacía de ver a otros prosperar. La madre de Elijah se le acercó con un vaso de té helado en la mano. Se lo ofreció con una sonrisa. Ha hecho más que arreglar una casa, dijo con suavidad. Nos ha dado esperanza. Y creo que usted también ha encontrado algo para sí mismo. Matthew asintió, tomando un sorbo. Sí, lo he encontrado, admitió. Pasé tantos años persiguiendo cosas que creía importantes, dinero, estatus, influencia, pero nada de eso se compara con esto. Nada de eso me llenó como esto lo ha hecho. Cuando el sol comenzó a esconderse, Elijah se unió a ellos en el porche, aún rebosante de energía. Miró a Matthew con una expresión pensativa. Señor Matthew, comenzó, he estado pensando mucho en lo que hizo por nosotros. Yo quiero hacer algo así algún día. Quiero ayudar a las personas también. Matthew colocó una mano en el hombro de Elijah, con la voz firme y serena. Tú ya estás ayudando, Elijah. Tu amabilidad puso todo esto en marcha. Nunca pierdas eso. Los tres se sentaron juntos, viendo cómo el cielo pasaba del dorado al naranja intenso. El calor del día aún se sentía, pero había un calor más profundo, uno que venía de la conexión, la gratitud y un propósito compartido. Cuando llegó el momento de que Matthew se fuera, Elijah y su madre lo acompañaron hasta su auto. La amplia sonrisa del niño y la sonrisa emocionada de su madre quedaron grabadas en la memoria de Matthew mientras se alejaba conduciendo. Esto no era el final, se dio cuenta. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo en las vidas de todos ellos. Las semanas siguientes trajeron más cambios. La curiosidad, recién descubierta de Elijah por la construcción, floreció en una verdadera pasión. Matthew organizó para que pasara tiempo como aprendiz, junto a los trabajadores que habían ayudado a renovar la casa. Elijah absorbía cada detalle con entusiasmo, ansioso por aprender. Matthew, por su parte, se encontraba volviendo a Harlan una y otra vez. Cada visita se sentía menos como un viaje y más como un regreso a casa. Ya no se sentía como un extraño en sus vidas, ahora era parte de algo más grande, y por primera vez en muchos años estaba en paz. La historia terminó donde comenzó, en un pequeño pueblo con un gran corazón, donde un solo acto de bondad de un joven recordaría a un anciano la lección más grande de la vida. No se trata de lo que tienes, sino de lo que das.